Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Bueno, vamos a compartir, si Dios quiere, otra enseñanza, otro video. Hoy, en este caso, en el video anterior, habíamos hablado de algunas cosas que debemos juzgar y no lo estábamos haciendo, y habíamos hablado también que muchas de las cosas que juzgamos no tenemos que hacerlas. Y bueno, hoy vamos a ver hasta donde Dios nos permite, pero vamos a ver una de las cosas que la Biblia o las Escrituras nos animan a juzgar como hermanos. Estamos hablando en estos videos de el amor entre hermanos y de la edificación en la iglesia, entre hermanos, los unos a los otros, levantándonos, orando, edificándonos a través de la palabra. Así que bueno, vamos a seguir mediante Dios quiera por con ese fin, pero vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en este día. Hoy vamos a compartir la palabra en 1 Corintios, en el capítulo 5. Ustedes podrán leer en el título, un caso de inmoralidad juzgado. Y ya ahí la palabra nos dice que debemos juzgar. Acá Pablo, presentando el carácter de un cristiano, el carácter de Cristo, nos enseña el Señor a través de la palabra algo muy importante. Otra de las cosas que también quería decirles, que en este tiempo yo creo que pasa en la cultura a nivel secular, a nivel del mundo, pero también está pasando en la iglesia, que muchas de las cosas que Dios lo ve como un pecado, nosotros las hemos normalizado al punto de que ya nuestro corazón no esté sensible a esas cosas. Entonces lo vamos a ver ahora a través de la palabra, que sinceramente hay cosas que nosotros tenemos que estar bien atentos, y de ahí el comer diariamente de la palabra, a fin de que podamos entender de que nuestra mente tiene que ser constantemente renovada en la palabra del Señor, en el conocimiento y en la administración del Espíritu Santo, para que nos mantenga alertas, y esto no es en función de criticar o de juzgar, sino de la santificación de la iglesia. Vamos a darle lectura. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Convengamos que fornicación es mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Pero aquí fornicación se refiere a inmoralidad sexual, o sea, lo toma en cuanto a todo eso. Desde ya una u otra cosa son pecados delante del Señor. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En este caso, la persona, el varón, se había quedado con la mujer que era de su padre, o sea, su madrastra. Pero ¿qué pasa? Sigamos leyendo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal
ni coméis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Acá vemos, sinceramente, o sea, y a la luz de la verdad, que es la palabra, Pablo es muy claro en lo que les está demandando a los corintios. Primeramente, esta iglesia, como hablamos al principio, era una iglesia que había normalizado ciertos pecados y los había metido dentro de la congregación, de la iglesia local. Esto es para que nosotros tengamos en cuenta que podemos estar incurriendo en ese error sin darnos cuenta al normalizar el pecado. Nosotros no podemos adecuarnos a la cultura o adecuarnos a los tiempos normalizando lo que Dios ya estableció como perverso, como pecado. En este caso, la inmoralidad sexual que tenía uno de los varones estaba siendo acompañada por la iglesia de una manera que no había quien lo juzgue, no había quien emita un juicio verdadero sobre este varón. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros tenemos en la iglesia hermanos que están en pecado y nosotros nos envanecemos, nos sentimos orgullosos de aceptar a un hermano así y que el Señor en algún momento lo tiene que cambiar y va a tocar su corazón y cambiarlo. De hecho, es el Señor quien lo tiene que hacer, nosotros nos podemos hacer más de lo que debemos hacer. Pero he aquí la cuestión, nosotros debemos juzgar el caso. ¿Por qué? Y aquí está una de las cosas que la Escritura nos deja. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, nosotros somos santificados a través del sacrificio y propiciación del Señor y somos santos delante del Señor. Pero aquí dice, limpiaos pues de la vieja levadura, nos está hablando no solamente a nivel personal, sino a nivel congregacional. Acá Pablo se refiere a la iglesia. Entonces, si nosotros tenemos en la iglesia aquellos que dicen ser hermanos, pero no cumplen los estatutos de Dios, y convengamos, ciertamente para cumplir los estatutos de Dios necesitamos nacer de nuevo. Si somos conscientes y sabemos a través de las Escrituras que muchos de los que dicen ser hermanos no lo son y va a ser así hasta el final de los días. Pero también nosotros no debemos permitir ciertas aberraciones o ciertos pecados delante de los hermanos porque nosotros suponemos que Dios está haciendo una obra. Nosotros como hermanos debemos juzgar, o sea, emitir juicio, decidir, aún los hermanos ancianos de la iglesia tendrían que tomar esa decisión, pero nosotros como hermanos, o sea, los hermanos ancianos de la iglesia, los líderes, son los que van a decidir la disciplina y digamos, la medida a tomar frente a las situaciones entre hermanos. Pero nosotros como hermanos debemos jugar en esto, en que si nosotros vemos a un hermano que está en pecado, nosotros no podemos quedarnos callados por amor a ese hermano. Esto se hace todo por amor, como dice la misma palabra, si no hiciéramos las cosas por amor, no tenemos opción de ser salvo, o sea, no lo estamos haciendo desde la fe salvífica, sino lo estamos haciendo desde un conocimiento que no va a traer frutos más de esta vida. Y nosotros recordemos que todo lo que hacemos es para el siglo venidero, para traer frutos en una eternidad junto con el Señor. Ahora bien, aquí habla de la congregación y como hermanos debemos juzgar. ¿Y por qué decíamos de normalizar justamente a veces los pecados? Porque lo vemos y podemos pasar al lado días, meses, años, viendo a un hermano que esté en fornicación, por ejemplo, que esté con su pareja sin casarse y nosotros no hacer nada al respecto, no decirle ni orar al Señor para que a esas personas le entre el temor y puedan corregir su estado frente a Dios. O sea, nosotros no estamos bajo la ley, pero la cumplimos por la gracia del Señor. Por lo tanto, el normalizar ciertos pecados no
es una opción para nosotros. Nosotros a través de las Escrituras tenemos que juzgar a los hermanos por igual y con respecto a las Escrituras, no a nuestro pensamiento. Entonces, cada situación que pase entre hermanos, nosotros deberíamos juzgarlo conforme a las Escrituras. Para eso, y de ahí la importancia de renovar nuestras mentes diariamente a través de las Escrituras e ir reforzándolo con la oración que el Espíritu Santo haga. Vamos a ver más adelante, si Dios así lo permite, cómo saber si nosotros hemos sido regenerados, porque todo lo que estamos hablando le resulta una carga muy importante a aquella persona que no ha sido regenerada en el Espíritu. ¿Y esto qué les quiero decir? En cierta forma, todo lo que Dios nos dejó a través de la ley y de los estatutos, los mandamientos en las Escrituras, fueron para personas que hayan sido regeneradas por el Espíritu. Si no, no hay forma de cumplirla. La Escritura nos dice y da testimonio de que ningún ser humano puede cumplir al 100% la ley, y si te hicieras infractor, dice Santiago, de uno de los mandamientos, te haces infractor de toda la ley. Entonces, el único que cumplió con ese requisito fue Cristo Jesús. Y nosotros en Él, o sea, siendo regenerados en nuestro espíritu, sacando el corazón de piedra y poniendo el corazón de carne en Ezequiel 36, Dios nos dice que permite esa regeneración o nos redime de la muerte a vida, y ahora nosotros podemos no solamente empezar a conocer la verdad, sino a anhelar en nuestros corazones hacerla, y de ahí el cumplirla, y de ahí en juzgar a nuestros hermanos de manera que lo hagamos bajo la directiva de nuestro Padre, del Señor y del Espíritu Santo, quien nos guía hacia toda verdad. En este caso dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. ¿Por qué dice llamándose hermano? Porque de cierto no lo es. O como dice Juan, aquellos que alguna vez caminaron junto a nosotros, pero se fueron al mundo, nunca han sido nuestros hermanos, porque nunca han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios, el que tiene una redención de Dios, nunca vuelve a ser el mismo. Estas personas habían fingido, y hoy en día entramos en una realidad que a la iglesia la batalla mucho, y es desde el principio, y es en la falsa doctrina, en el fingimiento, que no es consciente. La persona tiene tantas ganas de creer y tiene tantas ganas de ser cristiano, que empieza inconscientemente a fingir una actitud de cristiano, y empieza a caer en lo que caían los fariseos, o en que caen muchas religiones hoy en día que no son la verdadera. ¿Y cuál es? En el tema de las obras. Entonces yo oro para ser bendecido, yo cumplo los mandamientos a fin de ser salvo, a fin de que Dios se fije en mí, a fin de que Dios me bendiga. Y eso es totalmente erróneo conforme a la doctrina de la gracia, y esto es lo que las Escrituras enseñan. Si no, somos como el joven rico, que él había cumplido todos los mandamientos desde su niñez, pero no entendía qué era la gracia de Dios, qué era la redención. Nada podemos hacer nosotros para pagar nuestra deuda, lo hace todo el Señor, y aún más hoy lo que llegamos a hacer para el Señor es pura y exclusivamente por la gracia de Cristo Jesús. Y esto es una arma de tinieblas contra la iglesia, no entender la doctrina, la sana doctrina de Dios, pero también el fingimiento de ciertas personas para con el cristianismo. La persona es cristiana cuando ha nacido de nuevo, cuando ha sido regenerado en su espíritu. No hay forma de que la ley de Dios o los mandamientos y los estatutos puestos por Dios no sean una carga enorme en nuestras vidas si no hemos sido regenerados por Dios. Yo siempre les pongo el ejemplo de que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a que se cumpla, y él dice, ustedes han escuchado que si se llegan a la mujer de su prójimo han cometido adulterio. Yo les digo que si la codiciaron en su corazón, ya lo han cometido. ¿Qué pasa?
Cristo extiende o pone un poco más alto la vara, pero esa es la gracia, por sobre encima de la ley. ¿Y cómo hacemos para cumplirla nosotros? Solamente con un espíritu y un corazón regenerado por el Espíritu Santo, por Dios. No podemos hacerlo de otra manera. Aún el amor que Dios demanda para con nuestros hermanos lo demanda alguien que ha sido lleno del amor de Dios, sino el amor del mundo no se compara con el amor verdadero de Dios. Y esto es para que todo lo que Dios demanda del creyente sea lo que Él mismo, lo que Dios mismo ha puesto sobre esa persona. Dios nunca nos va a pedir algo que no nos haya dado ya. Entonces, aún si pone en nosotros la necesidad de buscarlo es porque Él ya nos buscó. Si pone en nosotros la necesidad de conocerlo es porque Él ya nos conoció. El tema es que nosotros entendamos que nuestra decisión tiene que estar y nuestra fe en todo lo que las Escrituras y el Espíritu Santo y el Señor ha hecho y está haciendo es la fe puesta en Él. No por nuestras obras, no por nuestra capacidad, sino por las de Él, ¿sí? Entonces, cuando habla de, volviendo al tema del principio, cuando habla de limpiaos pues de la vieja levadura, no es solamente a nuestra vida, sino a nivel congregacional. O sea, Dios nos ha llamado para ser una congregación santa delante de Él. Entonces, no podemos nosotros permitir que dentro de la congregación haya hermanos, entre comillas, que dicen ser hermanos, pero no lo son, y nosotros quedarnos como sentirnos orgullosos de que aceptamos a esos hermanos. ¿Qué pasa? Viene una persona que es homosexual. Por poner un ejemplo medio actual que hoy nos puede pasar que nos pregunten. Viene una persona homosexual a la congregación y nosotros le vamos a decir primeramente no, los homosexuales son pecadores, no son de Dios. No, lo vamos a recibir como recibimos al mentiroso, como recibimos al ladrón, como recibimos al avaro, al idólatra y como nosotros fuimos en algún momento. Esa persona va a tener que escuchar y va a tener que oír la palabra, el mensaje del Evangelio a través de la iglesia que se lo predica. En tanto y cuanto, en el tiempo y la forma que Dios vaya haciendo para que esa persona se arrepienta. Ahora, si nosotros estamos un año, si estamos 2, no tengo tiempo porque yo no lo conozco, pero sí el Señor. Estamos un año, 2, con una persona que sigue siendo de la manera que sigue siendo homosexual, porque nosotros no somos capaces de decirle que está cometiendo un pecado y debe arrepentirse para poder nacer de nuevo, nosotros estamos cometiendo un pecado mayor aún, que es permitir que esta persona se congregue, crea que está siendo salva, que está limpiándose de todo pecado, pero se está yendo al infierno. De hecho, él dice, entreguemos al tal perverso, a Satanás, para que en el día de juicio su espíritu sea salvo y la carne sea destruida. ¿Qué nos quiere decir? Démosle, en otras palabras, démosle la oportunidad de que se arrepienta. Si una persona nosotros lo acobijamos a tal punto de no mostrarle el pecado, sino de acompañarlo en el pecado, esa persona nunca a lo mejor va a sentir la diferencia, nunca se va a arrepentir, porque la iglesia, los que son hijos de Dios o los que deberían conducirlo a la santidad y a los pies de Cristo para el regeneramiento, le están conduciendo hacia un abismo que caerán los dos en ese abismo. Entonces es un ciego conduciendo a otro ciego. Lo que Pablo dice, yo no estando presente, lo juzgo, ¿cuánto más ustedes? Que están ahí, que los ven todos los días, ¿por qué tienen a este perverso entre ustedes? ¿Y él está haciendo excepción de personas? No. Él está diciendo, él no se arrepintió y en cuanto y tanto no se arrepienta, no forma parte de la hermandad y la fraternidad de la familia de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien en claro en cuanto no normalizar pecados que Dios ya determinó a través de su palabra y de la ley, que son aborrecimiento delante de su santidad. Entonces, pero más en el versículo 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo
para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En otras palabras, nosotros no estamos para juzgar al mundo. El mundo será juzgado por el juez que es Cristo Jesús. ¿Y por qué será juzgado por él? Porque no haberlo aceptado lo pone en juicio, en el juicio final, frente al juez que hoy le está extendiendo la mano, será el mismo que por la ley de Dios los va a condenar. Pero ¿qué pasa acá? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? En otras palabras, ¿no hay entre ustedes alguien que juzgue a los que están dentro? Nosotros somos llamados a vivir en santidad y emitir juicios sobre nuestros hermanos. No para acusación, no para expulsar a cualquier... No. Eso, las medidas y disciplina, una sanción que se tiene que tomar dentro de la iglesia, lo va a tomar el equipo de pastores, el equipo de liderazgo. Pero nosotros, como hermanos, debemos juzgar al hermano santamente. ¿Cómo es santamente? Bajo la doctrina del perdón, bajo el ganar al hermano, ¿no? Sigamos leyendo un poco más. Pleitos delante de los incrédulos, sigue el 6, dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo en contra de otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y esto es en el tribunal de Cristo, nosotros estaremos juntamente con él. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En otras palabras, nosotros vamos a estar en el tribunal juntamente con Cristo juzgando el mundo, pero hoy no somos capaces de juzgar cosas pequeñas como el pleito entre dos hermanos. Debemos juzgarlo, la iglesia debe juzgar. Y vuelvo a repetir, la sanción, la disciplina, la medida que se tome conforme a un pleito lo debe elegir o lo debe sancionar el grupo de ancianos, el grupo de liderazgo, los pastores. Pero nosotros como hermanos tenemos el aval de la palabra para ir a ese hermano y decirle si nos ha ofendido en algo, decirle si está pecando, o ir y exponer el tema, no exponerlo a él públicamente, sino exponer el tema a fin de que sea santificado. No al fin de acusarlo, no al fin de mostrarle que es un incrédulo, sino al fin de ganarlo. Como hablamos en el video anterior, nuestro mayor objetivo es ganar a personas para Cristo. Con ese mismo amor, nosotros tenemos que aplicar esto de juzgar. Entonces, muchos dicen, no juzgué para no ser juzgado, pero eso es como, no quiero conocer para no ser condenado, vas a ser condenado lo mismo. Entonces, el arriesgar es esto, es con la misma vara que juzgas vas a ser medido. El tema es que cuanto más conoces, más tenés que ser hacedor de la palabra, porque como lo hemos escuchado muchas veces, no sirve de nada conocer la Biblia. No sirve de nada si no la ponemos en práctica, si no enfocamos nuestra fe en Cristo y empezamos a ser hacedores, como dice Santiago, a ser hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Los que no quieren ser hacedores de la palabra, les conviene no conocer la palabra. Pero aquellos que amamos a Dios, aquellos que necesitamos comer y beber de Dios, lo que escuchamos, lo que oímos de la palabra, en fe en Cristo Jesús, lo ponemos por obra. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y eso es demostrar. Nosotros no podemos demostrar amor si no hemos recibido amor, como dice Juan. Entonces necesitamos ser llenos del amor, llenos del conocimiento y llenos del Espíritu Santo en regeneramiento, en regeneración, a fin de ser cristianos maduros, a fin de ir creciendo, y eso viene de parte de Dios. Dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Acá se está refiriendo a que muchas veces nosotros buscamos a alguien de afuera de la iglesia para que nos haga un juicio. Entonces buscamos a un abogado, buscamos a un psicólogo, buscamos a un compañero de trabajo y le decimos: mira, yo tengo esto con mi hermano. Y no, nosotros entre la iglesia tenemos que ser lo que juzgamos la iglesia entre nosotros, vuelvo a repetir, a fin de ganar al hermano,
a fin de ganarlo. Vamos un ratito a Mateo. Vamos a leerlo rápido. Mateo. Todo esto, como decíamos, lo debemos hacer entendiendo que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Lo hace el Espíritu Santo a través de la santificación. Nosotros lo estamos entrenando y a través de Cristo lo vamos a hacer. Vamos al capítulo 18, versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en el cielo será desatado en la tierra. Miren, este es el principio que toma Pablo para juzgar a el caso de inmoralidad en Corintios. ¿Por qué? ¿Por qué lo toma lo entrega a Satanás? Porque lo toma como publicano. ¿Por qué? Porque ya entendió que la iglesia le dijo a solas, ya entendió que la iglesia le dijo con dos, y ya entendió que la iglesia sabe, porque si volvemos a Corintios, dice que, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, o sea que ya es de público conocimiento. Y si es de público conocimiento, no queda otra que expulsarlo o entregarlo a que se arrepienta. Vuelvo a repetir, no es tarea nuestra, es del liderazgo y el grupo de pastores, los ancianos de la iglesia, que deben tomar esa decisión. Pero sí nosotros podemos ir a hablar con un pastor, con un líder, con un hermano, a fin de ganarlo, como dice Mateo 18, del 15 en adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? Ganarlo para Cristo, para que los dos seamos santificados, el hermano y yo. Hermanos, necesitamos entender que lo que Cristo está hablando no lo podemos hacer nosotros por nuestra capacidad, lo hacemos llenos del Espíritu Santo, llenos de Él, porque si no, nuestra fe tiene que estar en Cristo y siempre persiguiendo los mismos objetivos que Cristo, ganar al hermano. Mateo, unos capítulos más atrás, en el capítulo 6, dice, oíste en el 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Ven cómo Cristo de la ley lo eleva a la gracia? ¿Cómo podemos nosotros, si no podemos no podemos realizar correctamente la ley, por qué Cristo viene y aún sube más un poco la vara? Porque en Él lo hacemos. O sea, nosotros vamos a fallar, eso está, pero el perfeccionamiento lo hace Dios a través de nosotros, nuestra obediencia a lo que Él dice. El que tú y yo querramos, anhelemos cumplir estas cosas, ya estamos en el Espíritu. Y el Espíritu toma dominio sobre la carne, y aunque vos digas, a este hermano no lo quiero ni perdonar, a este hermano no lo quiero ni como dijo Pedro, ¿cuánto tengo que perdonar al hermano? 70 veces 7. ¿Qué te decía el Señor? ¿Que anote las veces que perdonas? No, que pierdas la cuenta. Pero ¿cómo lo podemos hacer cuando nosotros lo queremos matar a la tercera vez que me pidió perdón por lo mismo? ¿Por qué? Porque soy yo. Pero en el Espíritu, Dios se perfecciona. Dios perfecciona nuestro ser. ¿Cómo? En nuestra debilidad, diciendo, Dios, no sirvo, no puedo perdonarlo más de 3 veces, ahí se hace fuerte el Señor. Diga el débil, fuerte soy. Y así es otra de las tareas que nosotros tenemos como hermanos, el de juzgar sanamente, el de juzgar para ganar, no juzgar para acusar, porque para eso está el diablo. Y aunque haya hermanos que lo hagan, también tenemos que entender que los pecados son pecados y no los disfracemos de otra cosa. No son espíritus malignos que vienen y se toman se empoderan. No, es porque esta persona le da el señorío. En Romanos capítulo 6, 7 podemos ver que un pecado se enseñorea de una persona porque esta persona o bien está muerta, o bien no
permite que el Espíritu tome el dominio. Porque una de las cosas que nos da el Espíritu Santo es el dominio propio. Es el enseñorarse ahora, el Espíritu sobre la carne. Entonces, airense, pueden, pero no pequen, porque no podés estar enojado toda la vida con tu hermano. De hecho, estás expuesto a juicio. No podés no perdonar a tu hermano. ¿Por qué no podés? Porque la palabra lo dice. Ahora, en tu carne, en tu debilidad, no lo vas a poder hacer nunca. ¿Y cómo lo hacemos entonces? En Cristo. Necesitamos centrar en el Espíritu. ¿Cómo? En Cristo. Estar en el Espíritu, hermano, no es hacer milagros, no es solamente echar fuera demonios. No. Eso lo hacen hasta a los que no se van a salvar, eso también lo hacen ellos. Si no, Mateo capítulo 7, versículo 21. Habían hecho un montón de cosas esas personas, pero Cristo le dice, vayan al infierno. Los juzga y en su juicio los manda al infierno. ¿Por qué? Porque la cuestión acá es que vos entiendas y yo entendamos que como iglesia somos propiedad de Cristo y por lo tanto a Él servimos, a Él hacemos caso y en Él hacemos todo lo que hacemos. Por lo que si alguno quiere gloriarse, gloríese en Cristo. Nuestra jactancia queda excluida porque ahora es Él, Cristo Jesús, viviendo en nosotros. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, como veníamos hablando en los videos anteriores, tengamos esa, o como dice Hebreos 13, ámense con amor fraternal. Ya vamos a ver, si quiere Dios, en los próximos videos, que si no amamos a nuestros hermanos, no, el amor de Dios no está en nosotros. Dicho sutilmente, no somos hijos de Dios. Nosotros amamos no como el mundo ama, porque el mundo no lo conoce a Dios, pero nosotros que lo conocemos amamos como Dios ama. No al nivel que Él lo hace, porque lo hace perfectamente, pero sí con su amor. Nos ha llenado de su amor para que nosotros amemos con ese amor, al nivel en el que tenemos. Entonces, mucho más nosotros vamos estudiando la palabra, mucho más vamos practicando la palabra, mucho más oración. En eso somos llenos del Espíritu Santo, en eso lo vamos perfeccionando día a día hasta el día del Señor, cuando seamos levantados por Él allí y pasados saltemos a vida eterna para vivir juntamente con Él por la eternidad. Hermanos, verdaderamente creo que Dios está haciendo una obra grande y más en estos tiempos. Creo que el verdadero Dios está hablando a nuestras vidas. Y si no lo conoces, si a lo mejor esto te resulta una carga muy grande, es porque quizás tu fe no esté en el Señor. Pero busca de Dios, pedí ayuda, estoy para ayudarte, en los hermanos, en la congregación, porque te debemos conducir hacia la cruz de Cristo. Y ahí está todo el poder en el Señor, en el Espíritu Santo, que nos da el poder sobre el pecado, nos da el poder sobre toda convicción humana. ¿Para qué? Para meternos en las dimensiones de Dios. Hermano, te bendigo y bueno, hasta el próximo video. Dios nos guarde y nos siga bendiciendo, nos siga alimentando de su palabra. Estemos en comunión y bueno, cualquier consulta, duda, dejan los mensajes acá en este grupo o me llaman, no hay problema en mi caso o a alguien, pero no se queden con la duda. Debes predicar a un Dios que conoces. Conocelo, conozcámoslo entre todos, edifiquémonos los unos a los otros. Un abrazo grande, Dios te bendiga, hasta la próxima.